Pues yo me quisiera llevar un recuerdo, si no les molesta. No siempre se está de este lado, generalmente estoy ahí. Así que por lo menos saluden. Tienen unos brazos ahí. Impecable. Últimamente cada vez que hago esto me dice que me tengo que instalar algo, que no tengo más lugar, tengo que cambiar el teléfono en cualquier momento. Tengo 16 GB de sistema operativo, cada vez me ocupa más. Y eso es algo que me gustaría llevar a lo que es el mundo del desarrollo de software en general, ¿no? Cuando desarrollo aplicaciones, cuando desarrollo mismo una aplicación de escritorio, ¿no? Hay un montón de tecnologías ahí en la vuelta, van cambiando, hay algunas modas, algunas tendencias, y cada vez que voy a arrancar un desarrollo, tengo la posibilidad de pensar, decir, bueno, ¿qué hago? Utilizo esta tecnología nueva, súper moderna, que me facilita la vida. O en el otro caso, en el que ya tengo un desarrollo y tengo que decidir qué hacer. Cambio todo lo que tengo, migro, pues están estas tecnologías fantásticas. De todas formas, esa decisión no es obligatoria, no hay algo que me imponga que tenga que hacer ese cambio, ese salto tecnológico. En verano, generalmente, cuando me doy más cuenta, voy a un supermercado y voy a hacer el pago en la caja y el sistema de facturación siguen de OS. Ese tipo sigue facturando todos los veranos y no tuvo que migrar nada, ¿no? Si me voy al mundo mobile, a nuestro mundo, a lo que estamos hoy acá, eso es más complicado, es más difícil. Es más, una vez al año me actualizan el sistema operativo de los grandes fabricantes, me cambian los dispositivos, me hacen comprar un teléfono nuevo, obligado, porque yo en un momento que no puedo sacar las fotos a mi hijo, debe tener más de 10.000 fotos ya a esta altura en Facebook, etc. Y si yo llevo y traslado todas esas situaciones, toda esa evolución a los proyectos en general, me genera situaciones muy distintas, cosas que no puedo prever. Y eso es un poco lo que queremos contar en esta historia. A ver, estoy muy lejos. Me la dejaron sin batería el control. Bueno, pasamos acá. Esto es justamente lo que quisiera contar de una experiencia que tuvimos en un proyecto. En la empresa nos caen distintas situaciones, gente que dice, bueno, quiero hacer un negocio de tal o cual cosa. Y a veces aprendemos cosas, a veces nos va bien y a veces nos pasa de todo. Y este es uno de los casos en los que nos pasó un poquito de todo, pero como a mí me gusta rescatar lo positivo de cada una de las cosas que hacemos, fuimos aprendiendo, fuimos generando algunas lecciones y eso es lo que me gustaría transmitir. Probablemente en la presentación no vean una línea de código. Hoy ya vimos mucho código, así que sepan disculpar, pero capaz que alguna cosita hay, pero no demasiado. Esta historia es real, es algo que sucedió. Algunos de los integrantes andan por acá repartidos. Y si bien cambiamos algún título, las situaciones que se fueron generando son todas reales. Son todos sucesos verídicos. ¿Qué es lo que busco con esta charla? Esta no es una receta, no es la receta del éxito, no es una forma de decirles, che muchachos, esto es lo que tienen que hacer cuando se enfrentan a este problema, sino son evaluaciones que fuimos haciendo, decisiones que fuimos tomando, algunas buenas, algunas no tan buenas y algunas desastrosas. Y la realidad es que después de pasado ese proyecto, les confieso que cada vez que encaramos un proyecto nuevo, nos acordamos de esto, nos acordamos de las situaciones que vivimos y tratamos de aplicarlas, tratamos de aprender de los errores. Y del lado de ustedes estaría bueno que siempre es mejor aprender los errores de los demás que lo que uno hace, ¿no? Y eso es lo que me gustaría tratar de volcarles. Las distintas experiencias, las resoluciones que hicimos, a lo mejor algunas resoluciones ustedes pueden decir, mirá, qué bien que lo resolvió, o por el contrario, qué desastre lo que hicieron, no tienen ni idea de lo que están haciendo. O a veces, mirá, no tienen ni idea que podía pasar esto. Y capaz que en algún caso haya algún potencial cliente que ande por la vuelta, y también está bueno que sepa qué es lo que sucede cocinas adentro, qué es lo que vivimos en el día a día de nuestro trabajo,
en la elaboración de un proyecto de software y en especial en lo que es una aplicación móvil, que es algo tan cambiante, ¿no? La movilidad es en todo sentido. Y así es como un día llega esta persona, un cliente, un grupo de personas en realidad, con una aplicación, ya tenía una aplicación desarrollada para el mundo de la abogacía, algo sumamente interesante para todos nosotros. Y en esta aplicación él manejaba contenido, generaba contenido propio, lo vendía, y la verdad es que sorprendentemente para mí, le va bien. A la gente, a los abogados, de todo el mundo, no solamente de acá en la vuelta, les parece sumamente interesante esta información. A nivel tecnológico, por lo menos vamos a hablar algo técnico, así no nos vamos tan mal. Teníamos dos aplicaciones nativas, Android, iOS, un backend en PHP, un backoffice en PHP, y en particular teníamos un chat que corría en OpenFire, todo eso sobre Linux, en un servidor dedicado, de esos que uno compra, y era una de las restricciones que teníamos con este cliente. Bien, interesante hasta acá, ¿no? Una aplicación de una temática fantástica. Pero bueno, al tipo le va bien. La cuestión que tiene es que él tiene que estar generando ese contenido constantemente y la verdad es que le gustaría bajar la cabeza en la almohada y ver que esa aplicación sigue viviendo, se sigue moviendo, que el contenido no lo tenga que generar él, sino que los usuarios que pueda conseguir interesados, que además ya tiene unos cuantos, generen ese contenido también. Él quiere armar una red social de nicho, como le pusimos, suena bien, enfocada a lo que es la abogacía. Por supuesto, no quería perder lo que él tenía, ¿no? Ya tenía una especie de pequeña comunidad de usuarios, unos 20.000 en ese momento. Y bueno, basados en esa aplicación, con el menor presupuesto posible. Hoy más temprano se habló del concepto de MVP, no sé, por las dudas lo repaso, que es el mínimo producto viable. Es decir, empaqueto una cierta cantidad de funcionalidades que yo entiendo que son las mínimas que necesito para comprobar que tengo un negocio. Y por supuesto, entre otras de esas condiciones está el presupuesto, ¿no? En este caso yo le llamo MVP potenciado, porque la cantidad de funcionalidades que tenía al final la aplicación era brutal. Muy bien, hasta ahí estamos impecables. Por supuesto el cliente, no sé si ya lo dije, pero quería invertir lo menos posible. Y eso para nosotros implicaba no solamente pocas horas de desarrollo, sino la menor infraestructura posible, los menores costos variables posibles, cualquier uso de API de terceros con costos, servicios de terceros con costos, o cloud, Amazon Web Service, cualquier cosa de esas que tuviera un costo imposible de estimar de antemano, tachado, no se podía usar. Había que resolverlo lo más fijo posible. Y la cuestión del tiempo de entrega, como siempre, lo quiero para ayer y si ya lo tenés pronto, mostrámelo cómo está funcionando. Ahí es donde empieza una etapa un poquito oscura, que es la etapa que me toca a mí. Le tengo que poner un poquito de drama, un poquito de... ¿sí, no? Y es el relevamiento, le llamo relevamiento de propuesta. Y es, de alguna forma, yo tengo que armar un documento en el que plasmo las cosas que quiere este cliente, que tampoco tiene demasiado claro el nivel de detalle que uno quisiera como para ya ir y programar. Y con ese documento yo tengo que ponerle un precio y un plazo, para además salir a competir con otras empresas, tal vez. Y esto nosotros lo hacemos habitualmente con algunas reuniones, nos juntamos con el cliente, le preguntamos qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, qué quiere resolver. Y empieza, bueno, yo quiero una red social, quiero que mis usuarios puedan actualizar su estado, que puedan informar postear URLs, contenidos de otros sitios, alguna imagen, algún documento. Quiero que convierta el carbón en oro, quiero un montón de cosas, ¿no? Y uno empieza a plasmar esas necesidades en este documento. Y los tiempos son cortos, ¿no? Entonces no puede generar el detalle que uno quisiera para asegurarse que después esto no se va a extender.
Algo que de vez en cuando puede pasar y cada vez va a suceder más es que llegue un cliente y les diga, che, mira, hay una aplicación que está buenísima que vi que la verdad este negocio yo lo veo muy, muy interesante y me gustaría ver que me cotices algo similar, más o menos igual, no sé, un Facebook, o algo parecido, más sencillo, ¿no? Digo, no tengo el presupuesto que tiene Facebook. Y eso es algo que uno de entrada dice, qué bueno, sí, me dice qué aplicación tomar de ejemplo, entonces capaz que me evito escribir un montón de cosas. Y sí, por un lado está eso, y por otro lado hay otras historias, ¿no?, que se pueden generar y cosas a tener cuidado. Y además el tipo ya ve la aplicación hecha y le puede parecer también que es más sencillo hacerlo, ¿no? Pues ya lo hizo alguien acá, ya está. En un par de días lo sacás. Pero bien, tenemos este documento donde definimos titulares, ¿no? Mira, vas a tener actualización de estado, vas a tener amigos, vas a tener un chat entre ellos, vas a tener foros, pero no entro en cada uno de los puntos, decir, bueno, en el foro vas a tener tal información y vas a hacer tal y tal cosa, y los amigos van a hacer tanto y no vas a poder tener más de tantos amigos, porque ni el tipo sabe qué es lo que quiere todavía en esa etapa. Una de las preocupaciones que teníamos en esa etapa todavía muy incipiente era, está bien, red social, está fantástico, ya tenemos 20.000 usuarios de entrada, ya cuando migremos una aplicación a otra, ¿no? Porque esta aplicación ya existía, la estamos llevando a una red social. ¿Cómo va a funcionar con esta infraestructura que tenemos, no? No teníamos ni idea todavía. Eso no sabíamos qué era lo que iba a suceder aún. Y esto es así. Cuando uno arma esa propuesta, le pone el numerito, para nosotros por lo menos, es una propuesta de matrimonio. Quiero que me diga que sí, y en el momento que me dice que sí, me comprometí hasta que la muerte nos separe. Más o menos es así la historia. Y ahí viene el riesgo que yo le decía de antes, ¿no? La etapa oscura del relevamiento de propuesta, en el que yo voy a armar un número, pero no sé qué es lo que va a pasar. Hay un riesgo de que vaya todo muy bien, o hay un riesgo que se me vaya de las manos. Porque además estoy haciendo desarrollo que probablemente no haya hecho antes, ¿no? Estoy haciendo una aplicación mobile a medida. No es un producto que saco, abro un cajón y saco, acá está, toma, tenés tu aplicación social de nicho. Por lo tanto, cuando uno genera esta propuesta hacia los clientes, tiene que tener en consideración que está asociando una propuesta de valor también. Yo generalmente lo que hago es, bueno, vamos a hacer esto, una lista de costos, ¿no? Yo sé lo que me va a salir cada una de estas cosas, un estimado de lo que me va a llevar, y en algún punto tengo que decir cuánto es lo que vamos a ganar. Y ahí está lo que sería mi propuesta de valor. Tengo el mejor precio, soy el único que lo hace, te puedo cobrar lo que quiera, somos los mejores, lo que uno entienda y lo que uno entiende que vale. En nuestro caso tenemos un lema, yo se lo repito cada vez que vienen los clientes y lo digo, suena fantástico, y es, mira, yo lo que te puedo decir es que yo una vez que empiezo algo, lo termino. Pase lo que pase, cueste lo que me cueste, empiezo y termino. Y eso suena de, qué confianza que me está dando. Lo cumplimos, ojo, no es solamente speech de venta. Pero claramente, si uno después mira lo que sucede en el proyecto, ese lema es muy difícil de sostener ante una negociación fuerte de precios, ¿no? Si yo empiezo a negociar mi precio con el cliente, estoy negociando mi propuesta de valor, porque yo no voy a lograr que lo que me sale, la hora de sueldo de la persona, de lo que sea, con lo que tengo que hacer mi presupuesto, no le voy a achicar, no le voy a decir, che, José, este mes para este proyecto, como negocié mucho, te voy a pagar menos. ¿No? Eso no estaría bien. Entonces vamos a sacar de nuestra propuesta de valor. Y eso es uno de los puntos importantes, saber hasta dónde podemos hacer esta negociación. Bien, generamos la propuesta, generamos el documento, pasamos esos nervios a ver si el cliente nos decía que sí y comenzaba todo esto, y nos dijo que sí. Y es una etapa muy importante, ¿no? Cuando uno vende aplicaciones que va a desarrollar,
yo le estoy vendiendo promesas futuras a mi cliente. Le estoy diciendo, mirá, dentro de 3, 4, 6 meses, todo esto que vos te imaginás, yo te lo voy a hacer. Antes me tenés que ir adelantando un dinero y todos los meses me vas a ir pagando. Y yo a lo mejor de vez en cuando te voy a mostrar un adelanto. O sea, le estamos vendiendo promesas al tipo y el tipo está confiando en nosotros. Y eso hay que reconocerlo también, ¿no? Eso es algo que debemos reconocérselo a los clientes. Ellos están arriesgándose. Y en ese punto le pasamos, y es cuando realmente empieza el trabajo de verdad, porque hasta ahora ha sido trabajo de ida y vuelta, todavía no metimos una línea de código. Ahí el comercial le pasa la pelota al equipo de proyecto, que es el que empieza a laburar de verdad, ¿no? Que empieza con los problemas en serio. Y en esa etapa, bueno, ya pasó un tiempito, a lo mejor pasó un mes, pasó 2 meses, y el equipo de proyecto empieza a hacer el relevamiento más detallado, ¿no? Lo que agarró el comercial en una etapa inicial y más o menos le puso los títulos ahí de las cosas que quería. El equipo de proyecto tiene que empezar a preguntarle en detalle al cliente cada una de las funcionalidades. Y bueno, en actualizar estado, ¿qué es lo que querés? Y el cliente también tuvo más tiempo para pensar, ¿no? Vio muchas otras aplicaciones, se inspiró mucho más, tuvo más tiempo para pensar su negocio y además ya se involucró económicamente. Por lo tanto, ahora ya está bailando y el Fiat que había pedido ya parece un Mercedes a esta altura. Y todavía no metimos una línea de código, ¿no? Y ahí ya se empieza a generar un mayor detalle. El actualizar estado pasó de ser solamente algo donde iba a escribir un texto, ahora si pongo un link me tiene que mostrar el preview y ya se lo imagina así, porque la imaginación es algo muy, muy potente, ¿no? Y ahí es cuando empezamos con algo que yo le llamo el tire y afloje comercial técnico, comercial proyecto, donde llegan a haber preguntas del estilo, ¿qué miércoles le vendiste a este tipo? O sea, ¿en qué estabas pensando? Alguno ya lo escuchó por ahí seguro, ya tuvo esta pelea alguna vez, me parece. Y acá es fundamental, primero que nada, no agarrarse a las piñas, ¿no? Uno tiene que confiar, por un lado, en lo que está vendiendo el colega, ¿no? Estamos trabajando todos juntos, en el mismo sentido. Por supuesto, puede haber algún caso en el que nos equivoquemos, en el que vendamos algo mal, o errores, ¿no? Somos humanos. Pero en general lo que buscamos es algo común. Y a veces también se da un tema de comunicación que es distinta, ¿no? Porque primero vino el cliente, habló con una persona, después otra persona tomó la posta y empieza a hablar con el cliente. Y hay que asumir de que todas las partes están hablando de lo mismo. Y si eso no se puede asumir, hay que llevarlo a eso. Entonces, ahí empieza a ser fundamental que nos comuniquemos entre nosotros, la comunicación entre proyecto y comercial, y empezar a tener un diálogo único hacia el cliente. Porque el cliente tampoco es tonto, ¿no? El cliente ya cerró un precio, ya estableció, ya sabe que hay un camino establecido, que los titulares están ahí, pero todo el detalle, bueno, capaz que le busco la vuelta y el detalle lo hago así. Y eso hay que manejarlo, Y una de las formas de manejarla es no hacer relajo hacia adentro, ¿no? O sea, que la comunicación interna sea lo mejor posible y coherente. Y en esta instancia sucedió esto, justamente. Pasamos de algunas funcionalidades sencillas a funcionalidades mucho más complejas y tuvimos que cambiar la estrategia. Teníamos planificado hacer entregas palpables por el cliente, ¿no? Entregas que pudiera utilizar. Y dijimos, no, si esperamos de acá a un mes a entregarle la aplicación, el cliente va a poder pensar mucho, va a poder imaginarse muchísimo, va a haber muchas más aplicaciones y las funcionalidades sencillas así se nos iban a ir al demonio y el proyecto entero se iba a ver comprometido. Y nosotros empezamos algo y lo terminamos. Así que tenemos que cumplir con eso. Por lo tanto, cambiamos la estrategia y dijimos, bueno, vamos a hacerle entregables no funcionales, vamos a mandarle capturas de cómo van a quedar las pantallas para que ya su expectativa empiece a ser más realista. Y esa es la palabra, no es un tema de bajarle la expectativa, sino es llevarlo a lo que el tipo compró. O es un MVP. Estamos hablando de un presupuesto reducido, no podemos pretender, o mejor dicho, el cliente no puede pretender obtener un montón de cosas
con un precio súper reducido, un presupuesto súper reducido. La triple B no funciona, no existe eso, los refrescos nomás debe existir. Así es que nosotros comenzamos a trasladarle estas funcionalidades a nuestro cliente, captura de pantalla nomás, ¿no? Para que viera cómo iba a estar. Y por supuesto, algún pataleo hubo, sin duda, tal vez alguna ida y vuelta por correo, pero por lo menos ya fuimos marcando la cancha y no esperamos hasta último momento. Porque claro, nosotros nos basamos en algo que era una cuestión de comunicación y decíamos, yo te voy a hacer el actualizar estado, o sea, te actualiza el estado. Es una versión simple, no funciona igual que Facebook o LinkedIn. Está claro, es más simple, más sencillo. Y ahí que aprendimos un poquito tarde la primera lección, y es que más simple no quiere decir que sea más barato. Es más, el cliente probablemente no tenga una relación entre lo que sale y lo que cuesta hacer de trabajo, ¿no? De cuántas horas me lleva a desarrollar algo. Generalmente no tiene idea. Y esto es algo que tenemos que considerarlo nosotros. Porque que lo comuniquemos de una forma que entendamos que es clarísima para nosotros, probablemente del otro lado dijimos sí, ok, pero no entendió nada. Y incluso en la facultad además ya nos decían, che, cuando hagan una especificación, cuando hagan un relevamiento, sean lo menos ambiguos posible, sean lo más claros. Y tratamos de hacerlo de esa forma, ¿no? Incluso tenemos un documento donde está todo detallado, pero siempre hay algo que se escapa, ¿no? Y ahí es donde viene de inmediato, así, prácticamente enseguida, la segunda lección. Y esto es culpa de las aplicaciones inspiradoras, ¿no? Cuando el cliente viene y me dice, yo quiero hacer un LinkedIn de la abogacía, pero mucho más sencillo, con menos presupuesto, que no se complica mucho para hacer las cosas, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer, no nos vamos a complicar. Ahora, en esas instancias, lo que tenemos que hacer es no quedarnos conformes con decirle qué es lo que vamos a hacer y decirle, mira, si no está acá escrito, no lo vamos a hacer. No me pidas algo que no está acá escrito. Sino que tenemos que ir más allá y tenemos que decirle lo que no vamos a hacer. Así nos evitamos lío. Te voy a actualizar el estado, pero no te voy a dejar escribir un disparate de caracteres. Te voy a dejar actualizar el estado, pero si me pones un link, yo te voy a poner el link nomás. No me pidas un preview. Porque hacer el preview me implica un trabajo mucho mayor. Y esto lo terminamos realizando con algunas capturas de pantalla, ¿no? Anexamos, mira, ¿ves esto que te hace así en LinkedIn? Bueno, yo no te lo voy a hacer. Cosa que ya lo tenga claro, o sea, nosotros tenemos que ser responsables ahí, ¿no? Cometemos un error en el momento que decimos, si no me lo pide, ya no me lo va a pedir, no se va a acordar, en algún momento lo va a ver en otra aplicación, y me lo va a terminar pidiendo. Entonces, evitemos llegar a esa situación. Bien, bueno, seguimos avanzando en el proyecto y vamos a hacer la primera entrega que puede tocar, ¿no? Esa primera etapa en la que el cliente recibe lo que tanto está esperando y lo empieza a usar, ya usó otras cosas, y en el segundo que la abre lo empieza a usar y dice, me faltan un montón de cosas acá, ¿no? Necesito esta funcionalidad, lo empieza a comparar con LinkedIn, agarra las dos así, es más, me manda las capturas de pantalla, mirá en LinkedIn cómo hace. Digo, sí, LinkedIn debe tener $1 millón de presupuesto para hacer esa funcionalidad nomás. Y ahí, bueno, es como que le hierve la sangre a uno en esa etapa, ¿no? Porque le fue avisando, le fue diciendo, le fue mostrando, y el cliente como que no nos dio pelota ahí, ¿no? Pero bien, y esto genera otro, me encanta ponerle nombres a esos tipos síndromes, conflictos, etc. El conflicto o el síndrome de proveedor experto en todos los temas y en todas las cosas. Y alguna vez lo deben de haber escuchado, esto que llega el cliente o el jefe, y dice, pero esto tendrías que saberlo vos. O sea, yo supuse que ustedes como expertos en tecnología, esto lo tenían que saber. Y la realidad es que uno puede saber de los temas técnicos, cómo va a resolver,
pero del negocio sabés vos. El que viene con el negocio para explicármelo y qué es lo que querés hacer, sos vos. No me podés pretender que yo sepa cómo querés resolver las cosas, ¿no? Y acá es donde uno tiene que acordarse justamente cuál es el rol que tiene, ¿no? El cliente general, ¿no? El cliente común, no tiene por qué ser técnico, no tiene por qué ser experto en la tecnología como nosotros, no tiene por qué conocer de tecnología. Y nosotros tenemos una responsabilidad ahí porque justamente acercamos a gente que no tiene idea de lo que es la tecnología a de repente ser dueños de una aplicación, de una red social. O sea, si no estuviéramos en el medio sería una receta para el desastre. No habría forma que sucediera. Entonces, nosotros estamos ahí, tenemos que poder ser capaces de comunicarle a nuestro cliente, de enseñarle, de razonar con él. Se puede razonar también con los clientes. Tienen esa capacidad, aunque hay veces que no lo quieren hacer. Si hay algún potencial cliente por ahí que me pida disculpas, que le pido disculpas, perdón, pero son una acumulación de situaciones. Pero nosotros estamos ahí intermediarios, o sea, tenemos que ayudarlo, esa es la realidad, él viene a nosotros y ese pedacito, esas situaciones en las que nos encontramos, tenemos que lograr ayudarlo. Y claro, nosotros le mandamos la primera versión y el cliente, en vez de decirnos, che, fantástico, que bien, no, nos devolvió un mail así de cosas que no le gustaban, de las comparaciones, porque no, las cosas que se imaginaba y que pensaba eran mucho más allá de lo que estaba obteniendo, ¿no? Y la realidad es que uno lo primero que quiere hacer es mandarle un mail un poquito más largo, un poquito más extenso, diciéndole un montón de cosas, justificándole y explicándole, diciéndole, no, porque mirá, fíjate que no sé qué, que el tiempo que le explicaba, lo queremos matar, ¿no? Y no tenemos que entrar en esa, no tenemos que entrar en esa justamente, porque probablemente el cliente no tenga una claridad del tiempo que nos lleva a hacer las cosas. Y por eso tenemos que agarrar el teléfono, llamarle y decirle, che, mira, venite, nos juntamos un rato y hablamos, te explico. Y ahí le contamos, le explicamos, no está mal ir y decirle, mira, la actualización del estado con la URL, hacer el preview, tenemos que considerar un montón de cosas, es una funcionalidad entera, nos lleva tanto. Es más, hay partes que capaz que no sabemos cuánto tiempo nos puede llegar a llevar de desarrollo. Fíjate que ni siquiera hay una API por ahí, capaz que alguno conoce alguna que me la pase después por privado, alguna API a la que yo le pase una URL y me devuelve una preview del sitio con la imagen, ¿no? Como hace Facebook. Claro, lo vio en Facebook y Facebook lo hace así, es una tontería. Parece que en 5 minutos sale. Nosotros en 5 minutos no logramos hacerlo. Y eso uno lo tiene que ir y explicárselo. Porque ¿cómo podemos pretender que lo sepa por sí solo? Es imposible. Por lo tanto, tenemos que hablar y explicarle a los clientes las cosas. No, tenemos una partecita técnica, por lo menos, en la charla. Al inicio del proyecto teníamos contemplado que íbamos a tener un montón de usuarios y que habían situaciones que no íbamos a poder prever cómo iban a evolucionar, ¿no? Si de repente la aplicación explotaba en el buen sentido, iba a tener un montón de usuarios que están reaccionando por ahí. Y eso me generaba algunas dudas, no generaba a todo el equipo algunas dudas, que en algunos casos más que las pasamos a preguntas. Y estas preguntas no tienen por qué ser solamente para este proyecto o este tipo de proyectos en particular. Y es, no sé, esta funcionalidad, ¿qué hacemos? ¿La hacemos en la aplicación o se la decimos al servidor que la resuelva? Nos va a dar el servidor que tenemos un solo servidor que tenga buen procesador, buena memoria. No era un solo servidor, no tenía posibilidad de prender el interruptor y que me aparecieran balanceadores de carga y servidores para base, etcétera, etcétera. Teníamos una tecnología de servicios ya impuesta por lo que venía de antes. Bueno, nos servirá, funcionará bien, reaccionará bien. De rato decíamos, capaz que era mejor agarrar todo, tirarlo y empezar de vuelta. Pero después nos acordábamos que era un MVP, que no íbamos a tener presupuesto, así que eso no iba a correr. Y en esa instancia de pruebas, de evaluaciones
la mayor preocupación que teníamos era en la parte, nosotros tenemos un usuario que le llamo usuario master, que es amigo de todos los otros usuarios. Cada vez que se registra un usuario, pasa a ser el Mark Zuckerberg de esta aplicación prácticamente, ¿no? Que puede ser amigo de todos. Y en particular, cada vez que este amigo hacía un posteo, le iba a llegar una push a todo el mundo. Y cuando estaba Parse era fácil, porque además ya estaba implementado con Parse. Y Parse en particular, ahora en un par de meses, desaparece. El que no tenga claro eso, que salga corriendo a actualizar su aplicación porque se queda sin backend y sin push. Nosotros usábamos la parte de push y era fantástico, hacíamos un llamado y se mandaban las notificaciones y costo cero. Justamente ese era uno de los problemas que teníamos y teníamos que resolver de alguna forma, con un solo servidor. No queríamos depender de otro sistema como Parse, porque justamente el cliente me decía, no, pero yo quiero poder sostener esto en el tiempo. Le digo, bueno, mira, para sostenerlo vayamos contra el fabricante, vayamos contra los servidores de Apple y de Google, así nos quedamos tranquilos. Si se cae Apple o Google, ya está, cerrá y vamos. Y así fuimos diagramando algunas soluciones que implicaban salir de lo que era lo que habitualmente hacemos, ¿no? Que es desarrollo de software. Teníamos que empezar a tocar algunas cosas de servidores, de infraestructura, configuración del servidor de aplicación. Y ahí, por un lado, teníamos un presupuesto que ya venía medio complicado, y por otro lado, somos técnicos. Decimos, esto nosotros lo aprendemos y lo hacemos. No hay forma de que haya un problema tecnológico que no podamos aprender. Y puede ser que sea cierto. La cuestión viene por el lado del tiempo, tal vez. Porque la realidad es que terminamos, en vez de contratar un consultor o un experto externo, terminamos 2 o 3 semanas tratando de ver cómo resolverlo. Al final no lo pudimos resolver y terminamos contratando un experto técnico que lo resolvió en un par de días. Y ahí llega la lección 4 que aprendimos, tarde, otra vez, en la que hay veces en las que está bien delegar adecuadamente, hay veces que está bien contar con los expertos, porque seguro que les termina saliendo más barato. Seguro. Y tal vez haya otras situaciones en las que esté bien aprender. ¿Okay? Lo importante es evaluar correctamente en qué momento aprendemos y en qué momento contamos con el experto. Ahí está la cuestión. Y bien, como esto es algo que se mueve, ¿no? Se mueve muchísimo. La tecnología está en constante movimiento. Es más, la solución que teníamos funcionaba, pero tenía algunas cositas todavía. Y la evolución que tenemos hace que cada tanto aparezcan cosas nuevas que sean mucho mejor que las anteriores. En particular, nosotros nos terminamos encontrando con de las últimas cosas que sacó Google a nivel de cloud, que es Firebase, particularmente lo de Firebase Cloud Messaging, donde con un simple llamado a la API terminamos enviando la push a todos los usuarios. Y ya dejó de importarme si es uno, si son 2, si son 20, o si son 1 millón de usuarios. Yo sigo haciendo un llamado y eso le llega a todo el mundo y llega así, rapidísimo. Así que tengo una solución muy buena, tecnológicamente, muy escalable, y la parte más interesante de todas es que me sale cero, porque esa solución no tiene ningún costo ahí en lo que es el servicio. Y eso surgió en el trayecto del proyecto. No es algo que establecimos de antemano, lo fuimos viendo, lo fuimos investigando, porque esto es así. Este mundo implica que estemos todo el tiempo investigando, conociendo, estando informados, viendo los lanzamientos, porque hay situaciones que no podemos prever incluso. Hay actualizaciones que se hacen que impiden estar al tanto, que impiden estar tranquilos de que nada va a cambiar y que nada se va a romper. Y eso es algo que tenemos que tener sumamente claro, porque en cualquier momento sale una versión nueva del sistema operativo y nos cambia la pisada con algo. Es más, no sucedió.
cuando actualizaron iOS 10, la implementación de Firebase que teníamos, la tuvimos que cambiar porque iOS 10 cambió el centro de notificaciones y no sé qué historia nos rompió con las notifications y hubo que hacer un fix y subir nuevamente. Y eso nosotros lo podemos entender, pero del otro lado el cliente también lo tiene que entender. Tiene que entender que se está metiendo en un mundo que cambia sin aviso. Sin aviso. Y por supuesto le vamos a cobrar probablemente y va a tener que tener claro que va a tener que hacer un fix en su aplicación sin aviso. Y así es como llegamos a la última etapa tan esperada, tan ansiada de la puesta en producción. Acá se consolida todo el trabajo que hicimos, todo el equipo. Esto es un caso de éxito, lo que puse, ¿no? Por ahí parece todo un caso de fracaso, pero en realidad no, porque el cliente cuando llegamos acá está contento, está feliz. Logramos llevarlo a que entendiera y a que viera y a que le diera valor a lo que estaba teniendo. Aparte que nos rompimos el alma trabajando, ¿no? Y dándole una muy buena aplicación, con costos de mantenimiento muy bajos, etc. Y estamos ansiosos por ver cómo funciona. El cliente quiere saber cómo le va con su nueva red social. Nosotros queremos ver cómo le va con su red social, porque la realidad es que una aplicación de este tipo que le va bien es muy buena publicidad, ¿no? Y a nosotros eso nos sirve. Y por otro lado necesitamos saber si funciona, si banca, si tolera toda esa cantidad de usuarios que pueden venir, cómo va a reaccionar. Por otro lado estamos preocupados porque MVP, poco presupuesto, no pudimos hacer pruebas de carga como nos hubiese gustado, pero funcionó bien, se la bancó. Por supuesto, uno acá tiene que estar atento a lo que pueda surgir, ¿no? Siempre puede haber que hacer algún fix, algún ajuste, estar ahí con el bomberito abajo del brazo, pronto para resolverlo. Más de ahí era difícil, pero esa etapa la hicimos muy bien. Ahí no tengo ninguna lección nueva para agregar. Por lo tanto, si hacemos un resumen de las lecciones, que no son muchas, así que sencillo, nos tenemos que comunicar bien con nuestros clientes, tenemos que tener claro que no necesariamente hablen el mismo idioma que hablamos hoy acá y tenemos que actuar de traductor a veces para evitar esas situaciones de conflicto o para poder mejorar esas situaciones de conflicto y eliminar el conflicto directamente, sin pelearnos con el cliente. Está bien que deleguemos correctamente. Y por último, bueno, tenemos que aprender todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo tenemos que estar al tanto de lo que sucede en este mundo y de lo que se viene, de lo que se va, sobre todo de lo que se va, porque es lo que deja de funcionar. Y trasladarle esto a nuestros clientes, ¿no? A ese ser humano que no entiende nada, tal vez, de tecnología, pero es el que nos da el sostén, ¿no? Porque si no hubiese clientes no tenemos a quién venderle aplicaciones o para quién trabajar y eso ya sería preocupante. Muy bien. Y bueno, antes de cerrar la charla, lo que sí me gustaría es hacer una breve reseña a lo que fue el evento. Ha sido el primer evento, estaría buenísimo que se repita el año que viene. Siguen unos cuantos acá todavía por lo que veo, así que eso es muy bueno, más allá del tema de los sorteos. Y quiero felicitar a los muchachos que se dieron el trabajo justamente de organizar este evento, de hacer este evento. Y ahí es donde me quiero quedar, en esa palabra, ¿no? Hacer, que está un poquito de moda, ¿no? en este momento. Pero es una realidad, nosotros tenemos que hacer las cosas, ¿no? Como estamos hoy acá en un sábado, la última vez que me fijé estaba precioso afuera, y nosotros estamos acá encerrados aprendiendo cosas, entendiendo cosas de este mundo, y supongo que las razones deben ser varias, ¿no? Meterse en lo que es el mundo mobile, actualizarse. Alguno puede estar pensando en hacer algún emprendimiento, en armar algún conjunto. Hay algunas charlas incluso que han sido de emprendimientos de grupos de muchachos que están haciendo, porque eso es lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Tenemos que aventurarnos, nos tenemos que arriesgar a intentar hacer proyectos, aplicaciones, buscando el éxito, ¿no? Y que no es algo lineal, no es algo que
en lo que nos metemos y vamos así como por un caño. Generalmente es una sucesión de historias de fracaso, de reintento, de nuevos fracasos. Es todo. Hay unas fotos por ahí que andan en Google de unas curvas así. Bueno, ese es el camino. Porque la realidad es que al final estará el éxito, pero lo que importa es todo ese recorrido que uno hace, ¿no? Todo lo que va aprendiendo en el camino para llegar a ese éxito. Y lo que realmente vale es eso que uno aprende, ¿no? Realmente para mí el camino que uno recorre es lo que realmente importa. Y bien, ese era el último mensaje que les quería dar. Así que les agradezco la atención, que no hayan salido corriendo porque no había líneas de código. Y si quieren hacer alguna pregunta, estoy disponible. Muchas gracias.